cortos le dan un permiso tan fácil para hacerse un diseño de sonrisa. Y además hacen su traslado de la cárcel a la clínica con una sola guardiana que no entró al consultorio mientras se supone que a ella le estaban haciendo ese procedimiento clínico. Como siempre pasa en estos casos, Vanessa, las autoridades anuncian exhaustivas investigaciones, pero lo cierto es que el IMPEC y el Ministerio de Justicia están en el ojo del huracán por este vergonzoso episodio. ¿Están listos nuestros periodistas en vivo? Vamos a ampliar esta y otras informaciones del día. Y comenzamos con Julián Ríos, que se encuentra ya en el lugar de la fuga. Con lo último, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los testigos, Julián? Bueno, pues todos todavía siguen asombrados con lo que ocurrió porque estamos aquí, hicimos el ejercicio de medir la distancia en la que ella lanzó la cuerda y hicimos con este metro, estamos probando desde acá y hasta la parte de arriba del techo mide cerca de 2,40. Ya en la plataforma y hacia arriba ya son cerca de 60 centímetros. Ella lanza una cuerda de aproximadamente 4 metros, la utiliza, cae en este punto donde yo me encuentro, se alcanza a golpear un poco, después se levanta, camina hacia donde está exactamente esta moto, que es un señor que amablemente nos permitió hacer el ejercicio, se sube por el lado derecho, es acá en este punto donde ella se sube, le pasan el casco, el conductor que está se lo coloca y arrancan sobre la calle 119, atraviesan la séptima y siguen hacia la novena. Reconstruimos paso a paso esta fuga que fue planeada por Aida Merlano. En un par de segundos, la propia excongresista Aida Merlano aprovechó para lanzar una cuerda desde un segundo piso de un consultorio odontológico para alcanzar la calle 119. Eran las 3 de la tarde y varios transeúntes y trabajadores del sector observaban lo que ocurría. ¿Usted ve a una mujer lanzando la soga o a quién ve lanzando la soga? Sí, no, la pelada fue la que lanzó la soga. ¿La misma que se bota por la soga, ella es la que la lanza? Sí. ¿Y cómo estaba vestida ella? Ella estaba con una camiseta blanca, Sí. con un leggings blanco. Y pues bueno, cogieron prácticamente derecho hacia la 119, hacia abajo, hacia la novena y ya. Merlano cayó aparatosamente, pero inmediatamente se puso de pie y caminó hacia una motocicleta. Una pareja que pasaba por el lugar intentó auxiliarla. A su lado también se observa a una mujer. Pude evidenciar fue cuando la persona saltó del segundo piso. Pues bueno, arrojó la soga. Cuando se agarró de la soga y cayó al piso, el mamonazo fue siempre grande. Y pues le estaba esperando una persona en una moto, una tipo enduro. Tuvieron tiempo incluso hasta de esperar el semáforo a que cambiara. El semáforo cambió hasta verde para que ellos pudieran seguir. Cuando Aida Merlano se sube a la moto, el conductor le pasa un casco y luego de ponérselo se marchan por la calle 119. Según los testigos, atraviesan la carrera séptima y toman esta ruta. Nada, y ahí en adelante ya fue cuando la gente del IMPEC se dio cuenta ahí, se asomaron a la ventana y pues se dieron cuenta que se había volado. La excongresista se lanzó desde una altura de aproximadamente 3 metros. Estaba acompañada solo por una guardiana del IMPEC y un conductor. Por parte de la detenida que venía flojamente acompañada o custodiada. Aida Merlano está siendo intensamente buscada en toda la ciudad. Las autoridades aumentaron a 50 millones de pesos la recompensa por su paradero. Hay bastante movimiento por parte de investigadores del CTI aquí en el Centro Médico de La Sabana. Estaremos muy pendientes de la situación jurídica del médico que estaba atendiendo a Aida Merlano. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Pero todavía hay muchos interrogantes. Julián, el IMPEC reveló nuevos detalles de la fuga de Aida Merlano. El saliente director explicó, entre otras cosas, que el procedimiento que se realizaba en el consultorio era un diseño de sonrisa. Tatiana Gordillo nos amplía a esta hora la información. ¿Qué otras explicaciones dio el funcionario, Tatiana? Juan Diego y televidentes, muy buenas tardes. El director del IMPEC aseguró que este tipo de procedimientos estéticos, como lo es un diseño de sonrisa, debe ser permitido para los privados de la libertad e incluso que así lo ha ordenado en varias sentencias la misma Corte. Él también aseguró que no solamente han revisado los videos de las cámaras de seguridad, el video que todos los colombianos han visto sobre la fuga de Aida Merlano, sino también las cámaras de seguridad que están dentro del consultorio. Dice él que allí se demuestra una clara complicidad del odontólogo que atendía a Merlano. Este es el informe.
Un diseño de sonrisa. Ese habría sido el procedimiento que le fue autorizado realizarse a Aida Merlano. El INPEC explicó que el centro carcelario estaba obligado a permitirlo. Las demandas que han hecho los privados de la libertad en años anteriores frente a las atenciones especializadas, pues nos dieron esa actividad de que tenemos que cumplirles el derecho a la salud. De acuerdo con el director del INPEC, los videos recopilados de las cámaras al interior del consultorio demostrarían una clara complicidad del odontólogo que atendía a Merlano. En esa salida que sí hace el profesional de la salud, es para entretener a la guardia que se estaba haciendo el tratamiento todavía o la atención médica, por eso las horas en que dura ahí y es la distracción que generan sobre la guardiana. Por eso afirma que su captura y la de otras personas es inminente. Apreciamos la actividad judicial porque hay una participación y aprovechamiento que tuvo con factores externos, personas, y tenemos claro que van a haber estas tareas administrativas frente. ¿Quién más? ¿El odontólogo y quién más? Pues las personas que están ahí, que ya estamos estableciendo que son los hijos y que ayudaron a esta privada de la libertad a fraguar esta fuga. Otra de las tantas dudas que rodean esta fuga tiene que ver con el cambio que recientemente tuvo Aida Merlano en su esquema de custodia. Ella estaba sindicada, no se le había todavía notificado la otra resolución de justicia, entonces eso le da una calificación para estar en un nivel donde, de acuerdo al plan de marcha frente a la cita médica ontológica, se planificó el acompañamiento y la custodia para ella. Sobre los guardias que la custodiaban, se investiga además el presunto error de perder de vista a la condenada. Cuando se llega con el privado de la libertad, tiene que haber una avanzada revisando por seguridad misma de la privada de la libertad y por esos posibles aprovechamientos de una posible fuga. No lo cumplió la guardiana, unos errores procedimentales que están en este momento ya siendo parte de la investigación disciplinaria, y frente a la pérdida de vista que debía tenerlo, también se va a investigar esa actividad que o se dejó de hacer o no se cumplió por parte de los dos guardianes. Igualmente, el director del INPEC señaló que se investiga toda la actividad administrativa que desarrolló la directora de la cárcel El Buen Pastor cuando autorizó la cita odontológica para Merlano. Dice además el director del INPEC que en esta fuga pudo haber pasado cualquier cosa, incluso que ellos mismos no descartan que aquí haya dineros y pagos a cómplices. Esa es la información desde el norte de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, y entre tanto, representantes de los sindicatos del INPEC denunciaron hoy que Aida Merlano tenía asignado menos personal de guardia y que su fuga se dio con la ayuda, al parecer de ellos, de dos conocidos que tenía. Dos representantes de los guardias del INPEC aseguraron que Aida Merlano no tenía un nivel de seguridad alto. Los funcionarios no solo denunciaron presuntas irregularidades por parte de directivas del instituto, sino que señalan que se trató de un plan milimétricamente establecido y en el que participaron varias personas. Muy irregular que a ella le hayan bajado el tipo de seguridad de 1 a 2. Esto tiene dos connotaciones diferentes. No es lo mismo que ella saliera con un grupo casi de 10 funcionarios y un vehículo a terminar al final saliendo solamente con una sola persona. Fue un concepto irregular por parte del director general del INPEC y del comité. Fue algo ilegal porque ella aún debería estar con los parámetros del nivel de alta seguridad, de acuerdo a las mismas disposiciones del director general. Ella es una interna de connotación nacional. Los representantes del sindicato del INPEC salieron en defensa de la dragoneante que estaba a cargo de custodiar a Merlano durante su traslado al centro médico junto con un conductor del instituto. Álvarez señaló que hay que revisar este tipo de citas que se les autoriza a los detenidos. Cómo la dirección del establecimiento se está brindando este tipo de citas. Aquí hay que revisar si los internos de este país y aquellos de connotación y poder económico pues están viniendo no solamente a tratamientos odontológicos, sino que además estéticos. Roballo también denunció que en el interior del consultorio se encontraban dos personas que al parecer le ayudaron a Merlano a fugarse. De un momento a otro salió el odontólogo y dos familiares de Aida Merlano, una mujer de 25 años y un joven de 19, que se encontraban escondidos dentro del consultorio. Por eso nosotros denunciamos que hay complicidad por parte del centro médico. Los representantes del sindicato insisten en que tanto la guardiana del INPEC como el conductor no participaron en la fuga protagonizada por la excongresista Aida Merlano. ¿Quiénes cree que son los responsables de la fuga de Aida Merlano? Cuéntenos en @noticiascaracol. La fuga de la excongresista estuvo tan perfectamente planeada que a la misma hora en la que se producía su fuga, ella habría organizado una diligencia judicial en la cárcel. Rocío Franco nos amplía a esta hora la información. ¿Para qué se habría, Rocío, programado esta diligencia con Aida Merlano?
porque la misma Aída Merlano le había propuesto a la Fiscalía un plan de colaboración efectiva para develar información sobre el cartel electoral del cual ella tenía conocimiento. La situación fue tan paradójica que el mismo fiscal se desplaza al Buen Pastor, no como regularmente se hace, que se ordena el traslado de la detenida, pero aquí por cuestiones de seguridad él llegó a la cárcel con el abogado, con la sorpresa que ella no estaba. Ella ya se había ido a su cita médica, donde en ese mismo momento se fugaba. Así lo ha señalado su abogado y están relacionadas en las investigaciones estas situaciones que están siendo indagadas. Este martes Aída Merlano tenía una diligencia judicial que se programó casi a la misma hora que se daba su fuga. La diligencia se agendó en la misma cárcel del Buen Pastor donde estaba recluida la excongresista. Su abogado dice que tanto él como el fiscal del caso llegaron puntuales a las 2 de la tarde y que el tema era la disposición de Merlano para colaborar con la justicia. Concurrí junto con el fiscal a la diligencia, pero no se pudo adelantar. En el penal nos informaron que ella había sido remitida al médico. Esperamos un tiempo y en vista que no regresaba a las 3 de la tarde, el fiscal me informó que reprogramaríamos la diligencia. Pero no fue la única diligencia judicial en el proceso de Aída Merlano que se dio durante el día de su fuga. También ayer martes, su abogado solicitó a la Corte Suprema de Justicia la apelación de la condena a 15 años de cárcel por considerar que hubo falencias en el proceso. Se desarrolló en tiempo récord, en 3 meses se cerró la investigación, quedaron pendientes por practicar pruebas de la defensa que pudieron haber variado la definición de la situación jurídica de ella. De otro lado, para la Corte Suprema aún no es claro si la ex senadora aún tiene fuero, pues a pesar de que se le decretó la pérdida de investidura en primera instancia, esa decisión no está en firme. La Corte deberá decidir primero esta situación para esclarecer si le corresponde abrir la investigación, pero además el tribunal dice que aún no ha sido informada oficialmente sobre la fuga de Aída Merlano. El Ministerio de Justicia en el ojo del huracán también por esta situación aún no se pronuncia, pero la ministra ha señalado que enviará un video dando a conocer los puntos de vista y varias determinaciones que se tomarán sobre esta situación. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, pero en medio de este contexto hay un gran interrogante. ¿Qué venía para la excongresista Aída Merlano, hoy prófuga de la justicia? ¿Qué información es la que tenía en su poder o que tiene que podría poner en riesgo a otros líderes políticos en la costa caribe de donde ella es procedente? Andrea Restrepo nos cuenta. ¿Cómo se mueven las maquinarias electorales en la región Caribe y quiénes estarían detrás de ella? Es lo que sabría Aída Merlano y muy probablemente su testimonio pondría en jaque a poderosas familias. Fue lo que conversamos con Carlos Arias, politólogo y docente de la Universidad Externado. Aída Merlano sabe cómo es el entramado y la sistematización de los votos que están asociados al pago de prebendas en la región Caribe. Aída Merlano tiene total conocimiento de cómo funciona el TLC, teja, lechona y cerveza en el Caribe colombiano. Tiene perfectamente claro quiénes son los puyaojos, esas personas que se encargan de anudar los votos de los ciudadanos y entregar las bases de datos a los políticos para que les den un dinero adelantado y un dinero después cuando se hace el arqueo en las mesas de votación y se confirma quiénes efectivamente llegaron con su voto después de haberlo, entre comillas, vendido. Presume el politólogo que Aída Merlano estaría a punto de confesar para buscar beneficios y su reciente huida podría tener un trasfondo político y electoral. Si ella llegara a delatar, seguramente se caerían muchas familias poderosas en el Caribe y hoy, a 25 días de las elecciones, podría darle al traste a muchas campañas que hoy pueden ser ganadoras o a muchas campañas hoy que están reñidas. Además de ser recapturada, se le iniciaría un nuevo proceso. La pena para el delito de fuga de presos parte de 48 meses y puede llegar hasta 108 meses de prisión. La norma señala que si esta persona se presenta dentro de los 3 meses siguientes, la pena puede reducirse hasta el 50%. Ante este panorama, su defensa considera que la mejor opción es la entrega voluntaria, pues además a la Fiscalía ya no le interesaría continuar con ningún proceso de colaboración.
Advierte el politólogo y docente de la Universidad de Externado que esta práctica de los puyaojos, la compra y venta de votos, se da en todo el país, especialmente también en departamentos como Antioquia y Cundinamarca. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Andrea, y la Fiscalía ya cuenta con las evidencias, entre ellas videos que identificarían a los cómplices de la fuga de la excongresista Aída Merlano. Entre ellos estarían el odontólogo que la atendió y 2 familiares. Catalina, ¿qué más se sabe de ellos? Juan Diego, televidentes, muy buenas tardes. Pues se trataría de Javier Guillermo Celis, un odontólogo de aproximadamente 60 años de edad con especialidad en ortodoncia, quien desde hace varios años se encontraba trabajando en el Centro Médico de La Sabana y quien durante más de 3 horas estaría atendiendo a Aída Merlano el día de ayer. Según fuentes cercanas al odontólogo, el especialista tuvo que atender a otro paciente en el momento justo en que Aída Merlano se encontraba sola en el consultorio, y es allí cuando emprende a su fuga. Pero, ¿cuáles son los otros detalles en torno a estas personas? En la siguiente nota les contamos. Durante más de 3 horas, la excongresista Aída Merlano habría sido atendida, según la Fiscalía, por Javier Guillermo Celis, odontólogo con especialidad en ortodoncia, quien desde hace varios años trabajaba en el Centro Médico La Sabana en un consultorio odontológico particular y donde Merlano estaría practicándose un diseño de sonrisa. Tras la fuga de la excongresista, se desconoce el paradero de este odontólogo. Preguntamos por él en su consultorio, pero nadie nos dio razón. Algunos colegas que trabajan allí describen a Celis como un gran profesional. Sin embargo, según la Fiscalía, ya se tienen cientos de pruebas en las que se identifica plenamente a los cómplices de la fuga de Merlano y cómo habrían actuado para ayudarla a escapar. Asimismo, la dragoneante Diana Montoya aseguró a los investigadores de la Dijín que habría sido el odontólogo Celis quien durante varios minutos la habría distraído para que no se percatara de lo que estaba sucediendo en el consultorio. La Fiscalía también tiene plenamente identificados a las 2 personas que se presentaron como familiares de Merlano y que también habrían participado en la fuga de la excongresista. Finalmente, las autoridades también investigan al centro médico para determinar el grado de responsabilidad en la fuga de Merlano. Las autoridades también investigan a otros 11 odontólogos quienes estarían adscritos a este centro médico, especialmente a uno de ellos, quien el día de ayer se encontraba con el odontólogo Celis mientras atendía a Aída Merlano. Desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Catalina, y en Barranquilla las autoridades mantienen todo un dispositivo especial de apoyo a las investigaciones que se adelantan para esclarecer el paradero de Aída Merlano. Margarita Ariza nos cuenta más. Vanessa y televidentes, buenas tardes. Pues las autoridades aquí en Barranquilla aún no se han pronunciado sobre este hecho, pero la policía sí está tomando algunas medidas especiales, como el fortalecimiento de los patrullajes. Igualmente está realizando todo un dispositivo especial en los alrededores de las viviendas de Aída Merlano. También hay una vigilancia muy especial en la terminal de transporte y también aérea ubicadas en el municipio de Soledad. Pero, ¿qué dicen los analistas políticos? ¿Qué dicen los abogados penalistas y la comunidad en general? En el siguiente informe se los contamos. La casa de Aída Merlano en el barrio Villasantos, norte de Barranquilla, hoy amaneció con una vigilancia especial. Agentes de la policía hacen presencia en los alrededores, apoyando la investigación que a nivel central se adelanta por su fuga, hecho que ha motivado la reacción de los residentes en el sector. Es pues una especie de burla para el Estado colombiano, para las fuerzas militares, para el INPEC, para la policía. No sabemos qué está sucediendo. Y esa es la luz, eso estaba por verse y muchas cosas más que se tendrán que ver con la desaparición de ella. El abogado penalista Alfonso Camerano dice que las autoridades tienen en sus manos las pruebas para imputar a otros políticos de la región y no lo han hecho. Y la primera incógnita es que ojalá que Aída aparezca viva y que no haya sido un complot para sacarla del camino. No, esto es poderoso, esto no lo puede hacer una persona. O sea, tener todo el engranaje para volarse. ¿Pero a quién le conviene la fuga de Aída Merlano? Pareciera también que podrían beneficiarse estos actores políticos, estos, digamos, contratistas que fueron también, han sido sujetos de investigación en el entendido que al no estar Aída Merlano nuevamente ante los tribunales
dando su testimonio, pues las pruebas o el material probatorio va a ser mucho más difícil recolectarlo. Buscamos reacciones de políticos presuntamente involucrados en la investigación por compra de votos que tenía en la cárcel a Aida Merlano, pero no respondieron. A la seguridad. Aquí las autoridades en Barranquilla también activaron un equipo de inteligencia especial en busca también de pruebas que permitan dar con el paradero de Aida Merlano. Desde el norte de la capital del Atlántico, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Y es que, Margarita, la insólita huida despertó todo tipo también de reacciones en el Congreso de la República. José Miguel, ¿qué opinión tienen los congresistas? Juan Diego, no fue suficiente con la salida del director del IMPEC y tampoco con la salida de la directora de la cárcel del Buen Pastor. Desde el Congreso de la República piden tres cosas fundamentalmente. Unos piden que haya una reestructuración de manera inmediata por parte de esta institución penitenciaria. Otros piden que se liquide como pasó con el Departamento Administrativo de Seguridad por presuntas irregularidades y que se cree una nueva institución. En lo que sí coinciden la gran mayoría de los partidos es que se debe dar una celeridad para iniciar la discusión de una reforma a la justicia. Los ojos del Congreso de la República están sobre el sistema penitenciario del país. La fuga de Aida Merlano abrió una vez más el debate para empezar a hablar de una posible reestructuración en el IMPEC. Aquí en el Congreso se ha debatido, por ejemplo, hasta la misma posibilidad de privatización del uso, tenencia, administración, de las cárceles. Hay que mirar posibilidades. Lo que sí es cierto es que el IMPEC no soluciona, sino que empeora los problemas. Y espero que esa complicidad por parte del IMPEC no se vaya a demostrar, porque ahí sí generaríamos mayor desconfianza con lo que acontece con esa institución, que lo propusimos hace unos años atrás de que se debía eliminar y que asumir esa responsabilidad la Policía Nacional. Incluso piden que suceda algo muy similar a lo que pasó con el DAS. Tan profundo puede ser la gravedad del IMPEC que tocaría hasta liquidarla y volver a crear otra institución, como fue, por ejemplo, el DAS en su momento, que dado las denuncias, todo lo que pasó con las chuzadas, tocó reestructurarlo y crear una nueva entidad. Parlamentarios aseguran que cada vez es más crítica la posición de la rama judicial y el sistema penitenciario en Colombia. Se pierde la credibilidad de una institución fundamental, se pierde la confianza, urge una reforma judicial a todos estos órganos y componentes de justicia en el país. En una reforma a la justicia debe estar incluido un tema de política carcelaria. Hoy en Colombia no solamente no se está cumpliendo con la expectativa de apresar a quienes han cometido delitos, sino que quienes terminan en las cárceles casi que están en escuelas del crimen. Además, aseguran que dentro de esta fuga hay intereses muy grandes para no conocer la verdad. Esta señora se fuga en el momento en el cual va a entrar en un principio de oportunidad con la Fiscalía y seguramente va a entregar nombres de personas que han estado en complicidad con ella detrás de toda esta gigantesca maquinaria de fraude electoral. Las autoridades tienen que mirar quiénes le ayudaron a Aida Merlano y a quienes les interesaba que ella eventualmente no pudiese colaborar con la justicia, señalando a otras personas que pudiesen haber estado también inmersas en delitos de corrupción electoral. En los pasillos del Legislativo colombiano una vez más empieza a hablar de la necesidad de presentar una reforma a la justicia. Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Liberal y Conservador coinciden en impulsarla. Desde el 2012 hasta el año 2019 en el Congreso de la República se ha presentado 6 reformas a la justicia sin ninguna tener éxito. El caso más reciente fue el semestre pasado, que por cuestiones de tiempo se archivó. Desde el centro de Bogotá, José Miguel Polanco, Noticias Caracol. José Miguel, hoy la fugada excongresista había sido condenada a 15 años de prisión por delitos de corrupción electoral, pero en el fallo la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a poderosos dirigentes de la costa atlántica sindicados de compra de votos, como ella. Aquí les explicamos quiénes son. Para el alto tribunal, la estructura criminal a la que perteneció Aida Merlano fue constituida por coaliciones entre las familias Gerlain, Char y Name, que para el periodo constitucional 2014-2018 eligió como senador de la República a Roberto Gerlain Echeverría y en la Cámara de Representantes a Laureano Acuña y Merlano. Para las elecciones de 2018, dado que Roberto Gerlain declinó a su aspiración al Senado, asegura la Corte, habrían decidido lanzar a Aida Merlano para esa curul en coalición con la familia Char para conseguir votos en Bolívar y Magdalena. La Corte añade que en octubre de 2017, Merlano y el senador Arturo Char se reunieron para concertar, entre otros, el apoyo a la Cámara de Representantes de Lilibet Ginás. La Fiscalía presentó
en contra de ellas y de 4 o 5 procesados más, entre ellos otro diputado, el doctor Jorge Rangel, y unos concejales de Barranquilla, escrito de acusación. El informe destaca que el empresario Julio Gerlain era el principal financiador de la organización delincuencial. Por la operación Casablanca también son investigados los concejales de Barranquilla, Aizar Castro, Juan Carlos Zamora y Carlos Rojano, y los diputados Jorge Rangel, Margarita Balén y Adalberto Ginás. Para Horacio Brieva, director de la Fundación Pro Transparencia, a pesar de este escándalo, la forma de hacer política en la región no ha cambiado mucho. Ya hemos visto en estos días cómo el Consejo Nacional Electoral tuvo que proceder a la anulación de 915.000 inscripciones en el país. La compra y venta del voto sigue campante. Manifiesta el alto tribunal que el esquema de fraude electoral en el que están vinculados Arturo Char y Laureano Acuña configuró un legítimo modus operandi basado en actos de corrupción. Acuña, quien actualmente es senador de la República, se pronunció. Yo estoy muy tranquilo porque yo tengo un movimiento totalmente independiente a los demás movimientos y yo respondo por mi movimiento, yo no puedo responder por los actos de otros movimientos. El sistema carcelario de nuestro país ha sido protagonista de famosas fugas. Aquí recordamos solamente algunas. Colombia tiene una lista larga de fugas. Entre las más famosas están la de Ramón Mata Ballesteros, capo del narcotráfico, ocurrida el 19 de marzo de 1986 de la cárcel Modelo de Bogotá. Se conoció que pagó 400 millones de pesos de la época para conseguir la colaboración de unos 12 guardianes. Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, fugó de la cárcel La Catedral que acomodó a su antojo el 22 de julio de 1992. Lo hizo cuando el gobierno pretendía trasladarlo de prisión ante las irregularidades y delitos cometidos desde donde estaba. José Santa Cruz Londoño, uno de los capos del cartel de Cali, huyó de la cárcel de Medellín el 11 de enero de 1996 luego de una diligencia judicial con un juez sin rostro. Logró huir en un vehículo similar al usado por los jueces. El 18 de septiembre de 2013, quien se fuga es Alexander Urrego, con 3 condenas por homicidio y contactos con narcotraficantes. Huyó a sangre y fuego de un centro médico donde fue llevado para ser atendido. Pedro Aguilar, un líder camionero, realizó una de las fugas insólitas al suplantar a un fiscal durante su diligencia el 21 de marzo de 2018. Aguilar estaba procesado por saqueo de recursos de la chatarrización. El falso fiscal pidió la liberación, que fue concedida en el complejo judicial de Palo Quemado, el más grande de Bogotá. Y ahora se produce la fuga de Aida Merlano de un consultorio odontológico usando una cuerda de seguridad para descender por una ventana y escapar en una moto a la vista de todos los transeúntes y a las 3:15 de la tarde. Ustedes también.